primera de Pedro, en el capítulo 3, pero permítanme leer de nuevo los versículos 18, algunos versículos después del 18, capítulo 3 de primera de Pedro. Esta es una explicación muy interesante la que Pedro da en este capítulo 3 de su epístola, pero en el versículo 18 quiero que miren conmigo. Dice allí: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Más allá de todos los detalles que por lo general están asociados a la interpretación de estas palabras de Pedro aquí, que son tanto complejas y que no es de pronto el caso ahora venir a enfocarnos en eso, pero sí encontramos en este pasaje algo que nos trae a nosotros hoy una gran enseñanza. Reflexionando en lo que es la vida cristiana, yo quiero que usted esta mañana piense en lo que es la vida cristiana, no simplemente, es que yo soy cristiano y soy cristiano porque pues pertenezco a una cultura cristiana o porque tengo unas raíces de tal o cual iglesia o de una religión. No, más allá de eso, piense en lo que es la vida cristiana. El Nuevo Testamento siempre se refiere a la vida cristiana, por decirlo así, como una forma de vida, una forma de vivir, un estilo de vida, y podemos usar esa expresión mejor, un estilo de vida. La vida cristiana es un estilo de vida, un estilo concreto, identificable, un estilo de vida intencional que nace de una fe real y de la presencia real de Jesús en nosotros, un estilo de vida. Y nosotros pudiéramos identificar muy fácil a algunas personas y decir, bueno, verdaderamente este hermano, esta hermana, sí, yo lo veo que vive realmente su fe, realmente es cristiano, independientemente de que consideremos que somos mejor que nadie o más perfectos que nadie, sino la vida cristiana es un estilo de vida. El pastor y capacitador de líderes John Maxwell, bueno, algunos de ustedes hayan leído libros de él, es un escritor excelente, conferencista, capacita, trabaja mucho en la capacitación de líderes en las iglesias cristianas. Pero él decía una vez, para la mayoría de los creyentes cristianos, el problema más grande no es la falta de entendimiento y comprensión, porque entendemos y comprendemos. Decía él, el problema más grande para los creyentes cristianos en su gran mayoría es la falta de aplicación de lo que entienden y comprenden.
Nosotros tenemos la tendencia a quedarnos sí en entender las cosas. Y yo estoy seguro de que nosotros entendemos muchas cosas, comprendemos muchas cosas acerca de la vida cristiana. Pero nuestro mayor problema está en la aplicación, aplicar eso que entendemos y comprendemos. Y generalmente nuestro decir es, bueno, yo no soy lo que debiera ser, Dios lo sabe. Pero Dios también, yo pienso, Dios también sabe hasta dónde tú te estás esforzando y comprometiendo con lo que entiendes y comprendes. Pensemos en los momentos cruciales de la vida. Cruciales, momentos cruciales. Quizás usted ha pasado por momentos cruciales o esté pasando ahora por momentos cruciales en su vida. Piense en los momentos cruciales. Los momentos cruciales son momentos de prueba. Son momentos en los que ya sea una tentación, ya sea una crisis, o tengamos que tomar una gran decisión moral o una decisión ética. Es allí donde se va a poner a prueba nuestro verdadero nivel de compromiso. Y tal vez allí nosotros tengamos que hacer preguntas. Tal vez tengamos allí que llamar a alguien: pastor, por favor, mire, estoy en esta situación, necesito que me ayude, ¿qué hago? Esos son momentos cruciales donde no solamente nuestra fe, sino nuestro nivel de compromiso y nuestra capacidad de tomar la palabra de Dios y llevarla más allá del entendimiento y la comprensión, llevarla más allá y aplicarla. Yo le dije un día a Abraham, conocemos la historia de Abraham. Abraham, yo te voy a dar un hijo. Yo sé que tú tienes una crisis muy grande con tu esposa porque ella no puede concebir hijos, pero yo te voy a dar un hijo. Yo voy a hacer que tu esposa te dé un hijo. Y Dios esperaba que Abraham le creyera a Dios. Abraham entendió, Abraham comprendió. Dios me va a dar un hijo, mi esposa va a tener un hijo, sí, de eso lo comprendo. Pero el problema de Abraham era creer, era realmente tener fe, creerle a Dios, tomar la palabra de Dios y aplicarla. Bueno, Dios dijo esto y yo voy a tener presente eso, yo voy a aplicar eso en mi vida y voy a esperar en Dios. El problema de Abraham era creerle a Dios. Tal vez por eso era que Abraham tenía grandes dificultades para aplicar lo que Dios le prometió. La iglesia a la que Pedro escribe en la epístola que estamos considerando era una iglesia que estaba en circunstancias en las que estaban siendo probados, estaba siendo puesta a prueba su compromiso. Grandes dificultades por la persecución, por el hecho de que no eran aceptados como creyentes cristianos en la sociedad. Eso ponía a prueba su compromiso. Yo quiero que usted piense en esto, piense en el compromiso. Yo creo que todos podemos tener una definición de lo que es tener un compromiso. Cuando damos nuestra palabra, cuando damos un sí, cuando firmamos un documento, estamos comprometiéndonos. Un compromiso es un camino trascendental para cualquier cosa en la vida. Ahora piense cuánto más en lo que respecta a la vida cristiana. La vida cristiana, si bien es un estilo de vida, pero es un estilo de vida comprometido día a día, día a día. Y es quizás en esta instancia, desafortunadamente, en la que suele restársele importancia o relevancia al compromiso. El compromiso es un camino que no tiene vuelta atrás. El compromiso es un camino que no tiene vuelta atrás y tampoco tiene puerta trasera. Es un camino que no tiene vuelta atrás y tampoco tiene puerta trasera.
La realidad es que nosotros somos parte de una sociedad en la que cada vez es más evidente la falta de compromiso, hasta sus últimas consecuencias. Pedro enseña que nosotros necesitamos mirar al modelo por excelencia de compromiso, que es Jesús. Necesitamos mirar al modelo por excelencia de compromiso, que es Jesús. Y es en eso de lo que yo quiero que hablemos esta mañana, que pensemos. Porque el compromiso en el ejemplo de Jesús es un compromiso máximo. Un compromiso máximo. Un compromiso hasta sus últimas consecuencias. ¿Vamos bien, hermanos? Amén. Primero, ¿por qué esto? Jesús estableció una pauta, un ejemplo de excelencia. Aquí dice en el versículo 18. Volvamos al versículo 18, a lo que dice. Versículo 18. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siguiendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aquí Pedro dice que Jesús padeció. Jesús padeció una sola vez, pero padeció. Eso significa que Jesús sufrió y que Jesús murió después de un sufrimiento indescriptible, frente al cual Jesús en ningún momento se retrajo, sino que lo afrontó totalmente. Entonces, Jesús padeció simplemente porque su compromiso era ese. Su compromiso era padecer. Ya lo decíamos hace 8 días o 15 días. Jesús le dijo a sus discípulos: mi compromiso es padecer, ser muerto, pero voy a resucitar. Pero ese es mi compromiso. Jesús padeció porque su compromiso fue total. Un compromiso total, un compromiso máximo. Desde el momento en que Jesús decidió venir a la tierra, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, que Jesús, estando en la condición de hombre, vino desde el cielo, vino desde la eternidad y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, Jesús se humilló, se rebajó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Desde el momento en que Jesús decidió venir a este mundo, Él se comprometió con la obediencia, y se comprometió con la obediencia hasta sus últimas consecuencias. Se comprometió hasta la muerte, y no cualquier muerte, porque Jesús no murió, por decirlo plácidamente, en un lecho de muerte. Jesús murió crucificado. El compromiso de Jesús, por tanto, no fue un compromiso a medias. Yo quiero que usted piense en esto. El compromiso de Jesús no fue un compromiso a medias, porque si el compromiso de Jesús hubiera sido a medias, entonces nosotros seríamos salvos a medias. Y nadie puede ser salvo a medias. Nadie puede decir: yo soy medio salvo, yo estoy medio perdido y medio salvo. No, nadie. O estoy perdido o soy salvo. Nadie puede ser salvo a medias. Somos salvos en forma total, porque el compromiso de Jesús fue total. Y dice Pedro: siendo verdaderamente muerto en la carne. Aquí Pedro refuta las ideas y las objeciones que muchos han puesto, y para el tiempo de Pedro parece que era así también, con respecto a la realidad de la muerte de Jesús en la cruz. Muchos pusieron en duda el hecho de que Jesús realmente hubiera muerto, y mucho menos que hubiera resucitado. Pero Pedro dice: es que Jesús verdaderamente murió.
Nosotros lo vimos morir. Y quienes estuvieron allí y fueron testigos de tal evento certificaron legalmente que Jesús verdaderamente murió. Su muerte fue real. Ahora, el compromiso de Jesús hasta la muerte tuvo evidencias indiscutibles de excelencia. Ese fue un compromiso excelente, de grande excelencia. Pedro nos habla de un Jesús, nos habla de un Cristo que padeció, pero que padeció siendo justo por una causa injusta. Pero lo que llama la atención es que, dice Pedro, lo hizo por los pecados, por los errores y problemas de otros, por algo que no tenía que ver con él o con lo que él no tenía que ver, pero de lo cual él se hizo responsable para poder llevarnos, para poder abrirnos camino hacia Dios. En el capítulo 3 mismo, ahí en el versículo 17, mírelo si quiere allí por favor en su Biblia, primera de Pedro, allí en el versículo 17, allí dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez. No, aquí se me chispoteó esto un poco. A ver. Sí, bueno, estamos bien, está bien. Aquí dice Pedro que es mejor padecer haciendo el bien que haciendo el mal. Sí, vamos bien. Porque así, de esa misma forma padeció Cristo, le dice Pedro a la iglesia. Cristo también padeció sin haber hecho el mal, sino por hacer el bien. Cristo padeció, sufrió por haber hecho el bien. Entonces Jesús estableció una pauta, estableció un modelo muy grande, estableció un camino de excelencia. Ahora sí, en el capítulo 2, en el versículo 21, miren lo que dice. Miren lo que dice, capítulo 2, versículo 21. Síganme en esto. Pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados. Oiga, qué cosa. Ser llamados para sufrir, ser llamados para padecer, ser llamados para devolver bien por mal, ser llamados para ser humildes, ser llamados para amar al que nos odia, para hacerle el bien al que nos ultraja. Sí, para esto fuisteis llamados, dice Pedro aquí en este versículo 21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, pero dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aquí es muy importante la palabra ejemplo. La palabra ejemplo. En el griego del Nuevo Testamento la palabra ejemplo tiene que ver con letras grandes. Letras grandes. Nosotros no captamos eso en el término ejemplo en nuestro idioma castellano, no, pero en el griego tiene que ver con letras grandes. Yo quiero que usted piense en letras grandes, letras grandes. Yo recuerdo todavía muy bien mi primer año de primaria, mi primero de primaria, y todavía recuerdo a mi maestra, se llamaba Yolanda, mi maestra, y recuerdo que en ese tiempo era el tablero con tiza. ¿Recuerdan eso? Con tiza. Entonces la profesora llevaba una regla larga y hacía una línea en el tablero con la tiza y después debajo otra línea. Entonces nos iba a enseñar cómo escribir, cómo aprender a escribir las letras. Entonces hacía una letra muy grande, una A, por ejemplo, y después nos iba pasando uno a uno al tablero y decía, bueno, haga esa misma letra ahí debajo, en la línea de abajo. Y todos comenzábamos a garabatear la A, o la E, o la I, o la O. Pero poco a poco fuimos aprendiendo con la práctica a hacer las letras siguiendo el ejemplo de la letra grande.
Pedro dice que Jesús nos dejó a nosotros un gran ejemplo, nos dejó un ejemplo de excelencia en cuanto al compromiso con el cual Él asumió su misión a la que había venido en la tierra. Y dice Pedro que nosotros debemos mirar a Jesús como esa letra grande, como ese gran ejemplo, como ese ejemplo de excelencia. Debemos mirar a Él y seguir sus pisadas, porque en la medida en que vayamos siguiendo sus pisadas, nosotros iremos creciendo, aprendiendo a ser como Él. Amén. Jesús es el gran ejemplo, es un ejemplo de excelencia, porque Dios no puede llamarnos a nada menor que no sea la excelencia. En las situaciones que requieren compromiso, Jesús es el modelo que debemos seguir y debemos hacer lo que debemos hacer a Él. ¿Me entienden? El apóstol Juan decía: si alguno quiere seguir a Jesús, debe andar como Él anduvo. Eso dice mi Biblia, al menos. Entonces, en este contexto, la excelencia es saber ser fiel a nuestro compromiso con Dios. Y a partir de ese compromiso, yo voy a seguir el ejemplo de Jesús. Ahora, estamos diciendo que Jesús estableció entonces una pauta, un ejemplo de excelencia muy grande. Él es el ejemplo por excelencia que debemos seguir. Pero en segundo lugar, aquí en la narrativa de Pedro, él dice que muchos rehusaron el compromiso. Muchos rehusaron el compromiso, asumieron su propio compromiso y perdieron. ¿Sí o no? Rehusaron el compromiso, asumieron el compromiso y perdieron. Después de el versículo 18, allí dice Pedro que Jesús resucitó. Dice en la mitad del versículo 18, dice que Jesús murió, pero fue vivificado en el Espíritu. Se refiere a la muerte y resurrección de Jesús. Pero dice que ese Cristo resucitado fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, ¿quiénes eran esos espíritus encarcelados? Pedro mismo nos responde: los que en otro tiempo, muy lejano, pero un tiempo real, un tiempo realmente histórico, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces estamos diciendo que aquí Pedro nos hace ver que muchos rehusaron el compromiso y asumieron su propio compromiso, pero perdieron. Primero perdieron porque menospreciaron el llamado, desobedecieron y terminaron perdiendo la verdadera vida. Resultaron perdiendo la verdadera vida. Yo creo que pocas cosas hablan mejor que la historia, al menos cuando la historia es fidedignamente contada, porque desafortunadamente la historia es muy susceptible de ser manipulada para hacer que diga lo que alguien quiere que diga, cuando en realidad no es así. Pero la historia nos habla de las decisiones que personas o generaciones tomaron en el pasado y las consecuencias que eso les trajo, las consecuencias que esas decisiones les trajo. Y en ese sentido, la historia desde la perspectiva bíblica es fidedigna. La perspectiva bíblica nos da una idea, una imagen correcta, confiable de la historia. Ahora bien, lo que llega a ser considerado hoy en el presente es lo que viene a ser el juicio de la historia sobre hechos o personajes. Hoy nosotros
quizás vivimos muchas circunstancias políticas, sociales, incluso religiosas o morales, porque eso no es casual, eso no es algo que surgió así porque sí, sino que eso viene desde años pasados, desde tiempos pasados, y que paulatinamente ha venido echando raíces. Y lo que nosotros afrontamos por las decisiones que otros tomaron, lo que nosotros afrontamos hoy son las consecuencias de esas decisiones. Así que vuelvo y repito, Pedro se refiere aquí a un hecho de la historia de la humanidad, el diluvio universal. El diluvio universal. Esa es una historia real, es una historia fidedigna, está en Génesis capítulo 7, el diluvio universal. Pero escúchenme esto, en ese hecho hubo involucradas muchas personas. En ese evento catastrófico, lo que sea que haya habido de población sobre la tierra, dice la narración, fue completamente borrado, excepto 8 personas. Todo lo demás desapareció, toda la humanidad pereció, murió. Solo se salvaron 8 personas: Noé y su familia, su esposa, 3 hijos y 3 nueras. Fueron los únicos que se salvaron. Y los animales que Dios le ordenó a Noé que metiera en el arca. Ahora, lo que sobresale en todo esto es que quienes perecieron fue por causa de su desobediencia. Es eso lo que dice el texto, ¿verdad? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez Dios en su paciencia esperaba mientras Noé construía el arca, a ver si esa gente de alguna manera reflexionaban, pensaban y cambiaban. Sí, fue la desobediencia lo que hizo que perecieran, lo que implica que tuvieron la oportunidad de evitarlo. Uno puede obedecer, pero también puede no obedecer. Así como es posible desobedecer de manera intencional o premeditada, también es posible obedecer intencionalmente. Pero las personas de las que habla Pedro aquí, ellos desobedecieron de manera intencional. Tuvieron la oportunidad de evitar desobedecer, pero no quisieron obedecer. Lo que implica que tuvieron no solamente la oportunidad de evitarlo, sino que ellos valoraron más lo que pensaban que ganaban si desobedecían y no se pusieron a pensar en lo que perderían por su desobediencia. Cuando pensaban que ganaban su vida, resulta que la perdieron completamente. Se cree que la construcción del arca duró unos 120 años, más o menos. 120 años. Tiempo en el que Dios esperó con paciencia que la gente se arrepintiera de su maldad, de sus pecados, que se volviera a Él. Pero ellos no lo consideraron importante y menospreciaron el llamado de Dios. Yo creo que la construcción del arca fue un sermón constante, un sermón constante. Cada que se escuchaba el ruido de la sierra cortando las tablas, o cada que se escuchaba el martillar de los clavos sobre las tablas, o cada vez que Noé le daba una orden a sus hijos o les decía que hicieran tal cosa, eso era un sermón constante, un anuncio ininterrumpido, diciéndole a aquella sociedad de aquel tiempo: un juicio viene, un juicio de Dios viene en camino. Es un juicio inexorable, inevitable, a menos que ustedes se arrepientan. Era un anuncio ininterrumpido, un sermón constante.
Era un constante llamado a volverse a Dios. Viene un juicio de Dios. Dios va a juzgar la tierra y la única manera de salvarse es metiéndonos en esta arca. Fue un anuncio, un llamado constante. Pero Jesús dice mucho tiempo después que ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo que Jesús da a entender es que esa generación se perdió para siempre, para siempre. Y es claro que fueron al infierno. Definitivamente fueron al infierno. Yo no sé cuál sea su idea del infierno, pero el infierno es verse en una instancia de una eterna separación de Dios y en ausencia total de todo gozo, motivación y sentido de la vida, siendo completamente conscientes de ello. Fueron al infierno. Ahora, según lo que Pedro dice, parece que fue allí donde Jesús fue a hacerles ver lo que perdieron por causa de su pecado, por causa de su incredulidad, por causa de su rebeldía y por causa de su desobediencia. Jesús fue a hacerles ver lo que perdieron, porque al Jesús morir y resucitar, Él fue para demostrarles la salvación real que Él había logrado por medio de su muerte y resurrección, y cómo ellos, al no creerle a Dios, perdieron todo eso mucho tiempo atrás, excepto que solo 8 personas se salvaron. O sea, si hubieran creído, se habrían salvado como esos 8 que se salvaron. La resurrección de Jesús tiene que haber sido conocida en el infierno, y para los demonios y condenados fue una proclama de victoria. Hoy día la resurrección de Cristo es la evidencia de que la vida eterna es verdad, de que la muerte no tiene la última palabra, de que Dios tiene total dominio sobre la muerte, y de que para aquellos que ponen su vida, ponen su fe y encomiendan su alma en Cristo Jesús, para ellos hay la promesa real de una vida eterna. Jesús dijo: yo les aseguro que el que cree en mí tiene vida eterna. Pero también eso significa que un día los que no creen verán el error en el que incurrieron. El salmista decía: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de la impiedad. Entonces, cuando se rehúsa o se diluye el compromiso, se pierde. ¿Qué se pierde? Jesús dijo que se puede ganar el mundo, pero se puede perder el alma. Y eso es cierto. Yo leía de un hombre que estuvo mucho tiempo en los caminos de la delincuencia y después terminó en la cárcel, pero desde la cárcel él escribió un libro y él decía: yo fui narcotraficante por ambición, pero ahora estoy absolutamente avergonzado de tal condición. Y decía él: porque más que ganar, después me di cuenta que lo había perdido todo. La palabra alma, piense usted, alma, encierra el concepto de la vida de uno mismo. Perder el alma es perder la vida. Perder el alma es perder el sentido de la vida. La expresión pierde su alma equivale a arruinar la vida, echar la vida a perder, echarse a perder a sí mismo, y no solo en este espacio temporal de la vida humana en la tierra, sino echarse a perder a sí mismo para siempre y por toda la eternidad. El mal puede parecer que gana, que se sale con la suya, o puede parecer que ganamos haciendo el mal, o simplemente pensamos que ganamos viviendo a nuestra manera, viviendo según nuestra propia voluntad, o pensando que ganamos
con lo que hacemos por medios ilícitos. Podemos pensar que ganamos, pero la historia, no solo la historia general del mundo, sino la historia de muchas personas nos demuestra después que en realidad perdieron. Y en la medida en que nosotros sigamos pasando por alto el compromiso con una vida cristiana de excelencia, con una vida cristiana comprometida, entonces estaremos perdiendo más que ganar. Aquí hemos visto que quienes rehusaron el compromiso lo perdieron todo. Así que en tercer lugar, y en contraste con eso, nos dice Pedro también que pocos asumieron un compromiso que estaba más allá de su propio compromiso y ganaron vida eterna. La segunda parte del versículo 20 lo dice que en la cual el arca, pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Yo creo que Noé debió haber dejado de lado mucho de lo que él hubiera querido hacer y ser. Quizás Noé tuvo que dejar de lado el querer seguir el estilo de vida del mundo que le rodeaba. Dejó de lado el llamado a los placeres y a las diversiones y a las cosas que el mundo le ofrecía. Debió haber dejado de lado, tuvo que haber luchado para dejar de lado sus ambiciones, su propio egoísmo. ¿Y saben por qué? Porque lo que pasa es que Noé miró más allá de lo que el mundo podía ofrecerle. Noé fue capaz de alinearse con la visión de Dios. Y saben, para Noé la visión de Dios era algo muy singular, porque Dios le dijo: Noé, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra y voy a destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra va a morir. Uy, y eso no era bueno. No, eso no era para nada bueno. Pero Dios le hizo ver a Noé también: se salvarán los que tomen en serio lo que voy a hacer. Los que tomen en serio lo que voy a hacer se salvarán. Y tan en serio lo tomó Noé que reunió a su familia, se comprometieron todos como familia y se comprometieron con lo que sería su salvación. Se comprometieron en construir el arca. Noé se esforzó y logró ganar a su familia para la causa de Dios. Invirtieron su vida, invirtieron sus recursos, invirtieron su tiempo, sus esfuerzos en construir el arca en obediencia a lo que Dios le ordenó, porque Noé le creyó a Dios. Así que, al fin de cuentas, dos cosas salvaron a Noé y a su familia: la obediencia y la fe. Noé le creyó a Dios, creyó a la palabra de Dios, pero también la tomó en serio, la asumió en su corazón, se comprometió con ella y comenzó a aplicarla en su vida día tras día. Noé se salvó por su obediencia y por su fe. Por eso Pedro dice que en el arca solo pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Ay Dios, cuánta razón tenía Jesús cuando dijo: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El compromiso de Noé fue un compromiso supremo, máximo, hasta sus últimas consecuencias, porque le creyó a Dios y dejó todo lo que tuviera que dejar para embarcarse en el arca. Pedro le dice después a la iglesia: ¿ustedes tienen miedo de comprometerse con los valores de Dios?
Tienen miedo de comprometerse con la humildad, tienen miedo de comprometerse con devolver bien por mal, tienen miedo de comprometerse con un testimonio transparente, firme, tienen miedo de comprometerse con la santidad, tienen miedo de comprometerse para ser cristianos ante la persecución y el ataque de los que no los quieren. ¿Ustedes tienen temor de eso? Pues entiendan, les dice Pedro, les dice, entiendan que esa es precisamente la oportunidad y la ocasión para asumir un compromiso como cristianos. Cuando nosotros afrontamos pruebas, afrontamos tentaciones, cuando hacemos cuentas al fin de mes y miramos nuestros ingresos o nuestro presupuesto, cuando nos vemos en la necesidad de dar el paso del bautismo o tener tiempo a solas con Dios o seguir a Jesús día a día disciplinadamente, ese es tiempo de compromiso, ese es tiempo en el que va a salir a la luz nuestro verdadero compromiso con Dios, con su palabra y con sus caminos. El compromiso es algo que se tiene que aprender, y Pedro habla a partir de su propia experiencia. Cuando nuestro compromiso sea total, afrontaremos el costo total, pero eso nos traerá crecimiento y nos traerá bendición. Nos traerá crecimiento y nos traerá bendición. Asumir el costo total bajo un compromiso total nos traerá toda la bendición, la gracia, la misericordia, la provisión, la fortaleza, el sentido de vida que Dios nos puede dar. Que el Señor nos ayude a vivir la vida cristiana como es, como estilo de vida, ¿verdad? Y nos ayude a servir en su obra con ese espíritu de compromiso que nos enseñó Jesús. Amén, hermanos. Amén. Bien, dígale, gloria a Dios. Amén. Incline su rostro y ore, por favor. Piense, usted y yo, en lo personal, estamos frente al reto inmenso de asumir día a día una vida cristiana comprometida que nos lleve a ser más excelentes delante de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús. Dios bueno, gracias por hacernos pensar esta mañana en este tema. Gracias por llamarnos a ese compromiso máximo, por nuestra cuenta y en nuestras fuerzas, ni siquiera en nuestra gran inteligencia, ni con nuestras habilidades podemos serlo. Solo podremos serlo, Señor, rindiéndonos a ti día a día, con tu ayuda, con tu poder. Señor, yo veo que cuando alguien al fin se compromete contigo, cuando alguien al fin te cree, cuando alguien al fin toma tu palabra en serio y comienza a aplicarla, entonces tú bendices, tú provees, tú perdonas, transformas, cambias, no sé, comienzan a suceder cosas en nuestra vida. Señor, ayúdanos a valorar el compromiso. Todos somos llamados a un compromiso con algo en nuestra vida. Compromiso a orar, compromiso a estudiar más a fondo tu palabra, compromiso a ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas, compromiso a evangelizar, compromiso a hablarles a otros de Cristo, compromiso a aprender, compromiso a adorar personalmente, compromiso a tener tiempo contigo, compromiso a servir, compromiso a ser un canal de tu amor, compromiso con perdonar, compromiso con amar a otros. No sé, somos llamados a un compromiso en tantas cosas. Señor, ayúdanos a comprender, darnos cuenta, cada uno personalmente, en qué nos estás llamando a comprometernos en nuestra vida cristiana. Que la vida cristiana en nosotros no sea meramente una teoría, que sea un hecho.
que sea un hecho palpable, que sea un hecho realmente comprobable día a día, con la certeza de que tú, Señor Dios, eres nuestro ejemplo, nuestro modelo, pero que tú estás allí también para ayudarnos. Gracias, Jesús, por ser nuestro ejemplo de compromiso. Qué grande, inmenso ejemplo eres tú. Pero solo, Señor, con tu poder, tu gracia, tu ayuda, día a día podremos ir alcanzando ese modelo comprometidamente. A ti sea la honra y la gloria y la alabanza por siempre. Ayúdanos a ser de los que están dispuestos a comprometerse más allá de nuestros propios compromisos para ganar la vida eterna. Honra y gloria a tu nombre por siempre, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga a todos.